Shalom, amados, aquí estamos nuevamente con ustedes conectados desde los montes de Valle Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, y un poco más tarde de lo habitual, por eso estamos con la oscuridad, ¿no es cierto?, con la noche detrás de nosotros, pero sí, terminando Shabbat y honrando claramente el día que el Padre estableció para reunirse con sus hijos. Y vamos a dar inicio justamente a este tiempo de enseñanza, pero sin antes llevarlos a que puedan ustedes adquirir de manera gratuita este hermoso ejemplar que el Padre nos dio como nombre, Conociendo la Vida Eterna. Aquí vamos a revisar muchas cosas que ya hemos ministrado anteriormente y claramente, como este libro es un libro de estudio, podemos ir revisando pasaje por pasaje, palabra por palabra, verso por verso, y claramente, como es un libro de estudio, está claramente disponible la enseñanza incluida dentro de él. Eso quiere decir que usted puede adquirirlo y conectarse con nosotros posterior a haberlo adquirido para coordinar la fecha, día y hora en que usted puede empezar a estudiar justamente las Escrituras. Y así empezar a entender claramente lo que muchos años o muchos siglos ha sido trabajado de una forma totalmente dispersa para poder justamente confundir en la mayor cantidad de veces a las personas para sacarlas del camino correcto. Estamos hablando que la religión ha hecho esto durante 2000 años y es por eso que en el último tiempo justamente Kefas, o conocido como Pedro, profetizó que llegaría el fin donde se organizarían y se restablecerían todas las cosas, el tiempo de la restitución, el tiempo en que empiezan todas las cosas a ordenarse para la llegada de Mashiach. Dijo claramente que Mashiach no vendría hasta la restauración de todas las cosas. Y una de las cosas que tenemos que ser restaurados es en nuestra identidad, en la restauración de la palabra literal del Padre, en las ordenanzas, en las enseñanzas y claramente en la obediencia a su voluntad. Eso implica la Torá, sus mandamientos, y claramente incluir el mandamiento primero con respecto a los temas de las fechas, que viene siendo Shabbat, y luego todas las fiestas, que son 7 fiestas solemnes que se celebran dentro del año, que cada una conmemora un evento especial a nivel espiritual para nosotros como su pueblo Israel. Así que, amados, los dejamos invitados para que puedan adquirirlo de manera absolutamente gratuita y así empezar a estudiar justamente Torá y el Tanaj claramente, y usted podrá entender que van a haber muchas cosas que técnicamente a nivel histórico inclusive estaban profetizadas y que obviamente nunca nadie los había enseñado. Así que aquí tenemos este material para que usted lo pueda adquirir de manera absolutamente gratuita y claramente dentro de este libro que estamos sacando, obviamente, todos los pasajes de las Escrituras. Hoy vamos a tocar un tema que, de hecho, es muy reiterativo, y usted se va a dar cuenta cuando estemos estudiando, muy reiterativo esta palabra que hoy día vamos a comentar, hoy día vamos a escudriñar y vamos a revisar, y que también nuestro Mashiach, nuestro Rey Yeshua, nos dijo de otra forma. Hoy día vamos a hablar del remanente. Y el remanente claramente es una porción del pueblo de Israel que sí tiene algo que ver y tiene claramente una conexión con lo que hemos ya venido estudiando con respecto a lo que vendría siendo, ¿no es cierto?, Abraham y el linaje de Abraham, que era de reyes, que ya lo vimos, y obviamente dentro del linaje de Abraham es un linaje que tiene emuná. Y claramente esa emuná, que vendría siendo la fe, que recordemos que tiene tres ingredientes internos, que es creer, confiar y obedecer. Y Rav Shaul nos mostró claramente 2 elementos más, a lo cual nosotros lo comentamos, ¿no es cierto?, el Shabbat anterior, que vendría siendo el cuerpo de la emuná, que vendrían siendo las piernas de este cuerpo espiritual de emuná, que vendría siendo la certeza y la convicción. Entonces, cuando tenemos estos elementos, que son 5 elementos, curiosamente, por decirlo de alguna forma, recordemos que el número 5 está evocando, está haciendo memoria justamente de la Torá. Una de las cosas que tenemos que entender, que esta palabra que estamos revisando hoy día y que vamos a revisar, y que también nuestro Rey la declaró de otra forma, pero tomando el mismo sentido, que es la palabra remanente. Este remanente sí o sí está lleno de emuná.
Entonces, vamos a revisar algunos pasajes, porque son muchos los pasajes, solamente algunos pasajes con donde el Padre muestra acá, los profetas están mostrando justamente este remanente. Ahora, ¿qué pasa con este remanente? Este remanente es el que se ha mantenido fiel y que lamentablemente sí ha tenido que sufrir las consecuencias del resto de la nación que ha estado justamente en desobediencia frente a la Torá, frente a la voluntad de su Rey y Creador del universo. Entonces vamos a ir rápidamente para revisar en este Shabbat lo que está quedando, ya estamos terminando. Isaías capítulo 10, verso 21, vamos a ver qué nos muestra Isaías en respecto a este tema. Dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Gibor, porque tu pueblo, oh Israel, es como las arenas del mar. El remanente de él se salvará. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Adón, Yahweh Sebaot, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. ¿Qué está mostrando acá? En este pasaje estamos viendo que ya viene un castigo para Israel con los asirios. Y resulta que esto sí o sí va a ocurrir, ¿ya? Pero resulta que dice claramente acá que el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá con el Gibor, volverá justamente a el poderoso de Israel, ¿no es cierto? Porque tu pueblo Israel, ¿no es cierto?, es como la arena del mar. El remanente de él se salvará. No dice que todo Israel se va a salvar. Está diciendo que claramente el remanente de él se salvará. Porque aquellos que se salvan son los que tienen la emuná y están buscando justamente el que tener nuevamente la relación personal que cada uno de ellos tuvo en su momento con el Creador. Pero el Padre claramente dice, la destrucción está acordada, eso ya va a ocurrir, ¿ya? Pero el Adón Yahweh Sebaot hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Eso ya no hay vuelta atrás, eso va a ocurrir. Pero hay un remanente que se salvará. Y aquí vemos siempre la palabra remanente asociada a muchas de estas áreas con respecto al tema de la salvación, particularmente en el Antiguo Pacto, ¿no es cierto? En el Tanaj, por decirlo de alguna forma, con los profetas, en relación a circunstancias particulares que Israel estaba viviendo a causa de la transgresión de la Torá. Entonces, pero siempre hay un remanente que está ahí, que está vigente, que está esperando, que está expectante, que está obediente. Pero hay un porcentaje altísimo de la nación que no lo vive de esa manera. Por eso siempre se habla de remanente. Y aquí voy a mencionar justamente lo que nuestro Mashiach declaró como manada pequeña. Entonces, hoy lo que vamos a revisar justamente viene siendo ese tema. Y siguiendo dentro de la misma palabra remanente, Isaías nos sigue volviendo a hablar en el capítulo 28, verso 5. Isaías 28, verso 5 dice así: en aquel día, Yahweh Sebaot será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Se da cuenta que no es a todo, es al remanente de su pueblo. Y por ruaj de juicio al que se sienta en juicio y por fuerza a los que rechazan la batalla en la puerta. Bueno, aquí está diciendo claramente que él va a ser una corona de gloria, pero solamente para el remanente de su pueblo. Yo no sé si usted, con todo lo que estamos en este momento ministrando, le viene al corazón, le viene a la memoria, ¿no es cierto? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Se da cuenta que esto es algo recurrente en la Escritura durante siglos y siglos, y le digo, hasta hoy. Porque hoy, dentro de lo que se supone que son congregaciones que son discípulas de Mashiach, dentro de ellas hay un remanente, porque no todos los que están ahí, no todos los que se hacen llamar hermanos son hermanos. Por eso ya lo hemos profetizado y lo hemos declarado en muchas ocasiones, porque la Escritura a nosotros nos avala, que lamentablemente son muy pocos los que se van a salvar de dentro de las iglesias, porque la iglesia se pierde, porque la iglesia es una fantasía creada por Roma. De hecho, ¿cómo se llama la organización religiosa que está en Roma? ¿Cómo se llama? Y curiosamente, ¿cómo se hacen llamar las congregaciones, entre comillas, protestantes o evangélicas?
se puede dar cuenta que puede ser que sean hijas, que eso ya lo hemos ministrado en más de alguna ocasión. Entonces, por eso hemos declarado y estamos declarándolo para que puedan salir de Grecia y Babilonia, salgan de la religión, salgan de Babilonia, y ya lo hemos ministrado muchas veces. Y es por eso que es tan importante entender que el remanente es el que se mantiene en Torá, es el que se mantiene en Emuná, y claramente es un porcentaje, un remanente de las 12 tribus de Israel que hoy, particularmente 2024, están dispersas en todas las naciones. Entonces, cuando hablamos de remanente, y la Escritura sigue hablando de remanente, y Mashiach habló de remanente, usted se podrá pensar y usted podrá entender que no son multitudes, no son muchedumbres. Lo que nosotros revisamos después, cuando estamos revisando el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones, donde aparece una cantidad innumerable de personas en los cielos, es desde Abel, amado, es desde Abel hasta el último día. No el día en que vino, entre comillas, el rapto, como lo llama la religión. No el día del gran rescate. No se equivoque. El día del gran rescate van a ser un remanente. Un remanente. Los que han creído en Mashiach, y eso no solamente es creer, no, sí, Él es el Hijo de Elohim. No, estamos hablando que Mashiach viene a producir un nuevo pacto, porque el pacto anterior de nuestros antepasados, ellos lo invalidaron. Por lo tanto, la desobediencia que existe en el pasado afecta generación tras generación tras generación. Y en un instante aparece el mensaje de Mashiach. ¿Para qué? Para que hagamos teshuvá. Para que nos volvamos nuevamente al camino de justicia, que es la Torá, la voluntad del Padre. Por eso, cuando estamos hablando de remanente y remanente, el remanente tiene condiciones específicas de emuná, lo cual incluye claramente la obediencia. Eso que implica volverse a la Torá, volverse a los mandamientos, volverse a la voluntad del Padre, y no hay más. Y no quedarnos en los mandamientos de hombre, y no estoy hablando solamente de Israel a nivel talmúdico, no, estoy hablando hoy día a los que se hacen llamar iglesia, a los que se hacen llamar que son supuestamente hijos de Elohim, hijos de Dios que se hacen llamar, y que no están celebrando absolutamente ni una de las fiestas que son de Él, porque no son de Israel. La fiesta que nosotros como pueblo de Israel celebramos es la fiesta que Él estableció en los Shamaín, en los cielos, para nosotros, para establecer justamente una conmemoración de todas las maravillas que Él hizo durante nuestro peregrinaje desde la salida de Egipto hasta llegar justamente a Edén, que es la tierra prometida, conocida hoy como el territorio de Israel, promesa que se le hizo a nuestro padre Abraham. Amados, es volver a casa, la promesa, volver al territorio usurpado, robado y ensuciado por los hijos de la serpiente, el territorio de Edén. Y el territorio de Edén corresponde a lo que vendría siendo el territorio de Israel, desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Entonces, amados, cuando nosotros estamos hablando de un remanente, estamos hablando de personas que tienen condiciones especiales y que son amadas por el Padre. Son amadas por el Padre. ¿Por qué? Porque lo están buscando de todo su corazón. Y no se están dejando embaucar ni engañar con mandamientos de hombre, celebrando días que no corresponden, fiestas que no corresponden, y así sucesivamente, y teniendo reuniones donde es para entretenerse y no para conocerlo a Él. Amados, esto está ocurriendo hoy, no en Chile, en todo el planeta. En todo el planeta. Y es por eso que el Padre en estos años, en los últimos 50 años, ha estado despertando en el Ruach HaKodesh los espíritus de aquellos que lo están buscando de corazón y que no se están conformando con lo que están viviendo en las congregaciones. Los que no están conformes de lo que se está viviendo dentro de las iglesias. Está hablando de niveles de corrupción, prostitución. Estamos hablando de pecado oficial. Entonces, ese remanente es del que el Padre está hablando siempre. Y aquí seguimos con el remanente. Isaías 49, verso 6. Dice así. Recuerde lo siguiente, que nosotros estamos usando una base de Reina Valera en algunos momentos, pero están corregidas porque están revisadas con la Biblia Kadosh.
Entonces, ustedes se van a dar cuenta que hay palabras muy similares en su mala traducción valera, y por eso cuando esté oyendo se va a dar cuenta que van a haber palabras que no son las mismas que usted tiene. ¿Por qué? Porque está corregido, ¿ya? No estoy usando 100% la Biblia Kadosh, estoy usando justamente una corrección dentro de lo que viene siendo valera con Kadosh en rectitud, ¿no es cierto? En revisión. Isaías 49, verso 6. Dice así: es gran cosa para mí que tú seas mi siervo. Yo creo que usted está leyendo otra cosa, ¿no es cierto?, en su versión. Claramente, absolutamente errónea y manipulada. Asquerosamente manipulada en versión valera. Dice claramente: es gran cosa para mí que tú seas mi siervo. ¿A quién le está hablando? El Rey, el Creador del universo, a Mashiach. Para levantar las tribus de Jacob, es decir, las 12 tribus, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, para que restaures el remanente de Israel. Porque recordemos que en la casa de Israel, que corresponde a 10 tribus, ¿no es cierto?, hay un remanente en cada una de estas 10 tribus. Entonces, por lo tanto, Mashiach, ¿qué es lo que tenía que llegar a hacer? Justamente a la región de Galilea y a todo el norte de Israel, era traer ese remanente, tanto así, de que él mismo declaró una palabra profética de Isaías con respecto a que le estoy hablando pero que no entienden, me ven pero no me ven, me escuchan pero no me entienden. ¿Se acuerda que para qué? Para que no se salven. Y uno dice, a ver, aquí está algo que está mal, o sea, se supone, según la religión, el Señor viene a salvar a todo el mundo. Mentira. Mentira del diablo. Él viene, el rey de Israel viene a buscar a su pueblo Israel, que está disperso en todas las naciones. Nada más. No existe Mesías en Chile. No existe Mesías en África, ni en Asia, ni en Europa. No. El Mesías es solamente para la nación de Israel. Y la nación de Israel, a causa de la transgresión de la Torá, durante tantos siglos fue dispersa en todas las naciones. Y hoy el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, de Teshuvá, tiene que sí o sí llegar a todas las naciones, porque en todas las naciones hay simiente de Israel, pero que tiene los 3 códigos claramente. Son de la simiente del Padre, tienen la emuná de Abraham y claramente pertenece a una de las 12 tribus de Israel. Usted podrá tener un apellido que no tiene nada que ver quizás con Israel, que ni siquiera tiene la línea sefardí, pero lo importante es lo que hay dentro. Porque recuerde que hay un mestizaje desde hace más de 3000 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que el rey mandó a buscar hoy día? ¿Cómo sería la palabra actual? Ir a las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Generaciones. Y esas son un remanente. Es un remanente. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Seguimos avanzando. Vuelvo a repetir: es gran cosa para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones. ¿Se da cuenta lo que acabamos de ministrar? Te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, hasta el final, a la franja de América, Chile, al final, Magallanes, quizás hasta la Antártida, porque hay gente allá también, que capaz que tengan los 3 códigos. Amado, estamos hablando de eso. Tiene que pertenecer a una de las 12 tribus de Israel. Tiene que, por lógica, tiene la emuná, porque creyó. Pero pertenece a una de las 12 tribus de Israel. Y claramente tiene que ser del linaje real. Tiene que ser hijo. Tiene que tener la simiente del Todopoderoso. Ahí tienen los 3 códigos que van a seguir perseverando hasta el último día, hasta el día en que venga el gran rescate a buscar a este remanente que está en todas las naciones y que hicieron Teshuvá de todo su corazón y están empezando a caminar justamente en la voluntad del Padre y lo están poniendo por obra. ¿Qué fue lo que dijo Jacobo, conocido como Santiago? No sean tan solo oidores de la palabra, sean hacedores. Y hoy, ¿qué es lo que vemos dentro del ámbito religioso, dentro de la religión cristiana? ¿Qué es lo que vemos? Un montón de oidores, ningún hacedor.
usted podrá pesar qué es lo que pasa a su alrededor y qué es lo que pasa en su vida personal. Porque el tiempo se acaba. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, y muchos lo están diciendo. Pero tienen que cumplirse ciertos parámetros y ciertos eventos internacionales y claramente nacionales a nivel de Israel para que efectivamente nos demos cuenta que sí, ahí ya estamos a las puertas. Amados, teman. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Padre. Si usted se considera una persona sabia, bueno, empiece temiendo al Creador, el que dejó estatutos, preceptos y obligaciones que son buenas, agradables y perfectas. ¿Por qué entonces nuestro Mashiach, el Rey de Israel, dijo: busquen primeramente el Malhut de Yahweh, el reino de Yahweh y su justicia, y todas las cosas serán añadidas? Cuando Mashiach está diciendo vuélvanse a la Torá, hagan teshuvá para que empiecen a caminar en la voluntad del Creador, cuando un hijo camina en la voluntad del Padre, el Padre no tiene ningún tipo de restricción y no puede tener ningún tipo de excusa para no darle lo que su hijo necesita si su hijo es obediente y es reverente y lo ama con todo el corazón. ¿Por qué acaso no recuerdan lo que Mashiach dijo? Ustedes, siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Él les dará el Ruach HaKodesh? ¿Y por qué el Ruach HaKodesh? Porque el Ruach HaKodesh es el que me hace caminar en Torah. Y por consecuencia de eso, al recibir yo la imagen nuevamente, la imagen y semejanza del Padre dentro de mí, algo que ustedes bien saben que Adán perdió, vuelvo a ser parte de sus planes eternos, me incorporo en los planes eternos para que el día de mañana no solamente gobernemos todo el planeta y sean erradicados los hijos de la serpiente para siempre, sino que también vamos a conocer otras constelaciones y galaxias. ¿Por qué? Porque hay que gobernar el universo entero, amado. Por eso Él dijo claramente: en lo poco fuiste fiel. Estamos hablando Torah. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero nadie tiene idea qué significa eso que es mucho. Bueno, hablando de eternidad, primeramente, claramente, es volver a nuestro estado original de vida eterna. Y por consecuencia de eso, conocer todo lo inimaginable que muchas veces se ven a través de los telescopios solamente. Y aún más, lo que está escondido detrás de eso. ¿Por qué? Porque el mundo invisible, que es el mundo espiritual, ¿usted cree que está solamente circunscrito a un planeta Tierra? No, está en todo el universo. Usted va a conocer cosas que en su vida pensó ni se imaginó que existían. Y de hecho, ni siquiera están escritas. ¿Por qué? Porque sería algo demasiado impresionante, algo literalmente para muchos de no creer. Por eso usted se podrá dar cuenta que hay muchos libros a los que se le conocen como libros apócrifos que no están dentro de, entre comillas, el canon bíblico, pero sí es parte de la cultura de nuestra nación de Israel, tanto así que hay pasajes que están incorporados dentro de las enseñanzas de Mashiach y también dentro de los comentarios que hacía Rav Shaul. Entonces, ¿por qué? Porque esos libros sí eran parte de la cultura, de la enseñanza del pueblo de Israel. Y estamos hablando particularmente de uno de ellos, que vendría siendo el libro de Enoc. Entonces, amados, bueno, ¿para qué hablamos del libro o las cartas de Baruch? Si usted busca en su escritura, no lo va a encontrar, claramente. Pero sí existe el libro de Baruch. Y hay mucha palabra profética y muchos misterios resueltos en ese pasaje. Tanto así que los saduceos le preguntaron a Mashiach en un momento con respecto a lo que vendría siendo, ¿qué ocurriría cuando una persona fallece sin dejar descendencia? Conforme a la Torá, un familiar, un hermano tiene que tener relación íntima con esa mujer que quedó viuda para que haya descendencia de Israel. Y ustedes no sé si conocen ese pasaje, pero finalmente eran 7 hermanos y murieron y nunca dejaron descendencia hasta el último. Entonces le preguntan a Mashiach, en la resurrección de los muertos, porque recuerden que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, le dicen, ¿y qué pasa entonces con esa mujer? ¿De quién va a ser la mujer en la resurrección de los muertos? Porque los 7 la tuvieron de mujer. Y Mashiach le dice, ustedes
erran, se equivocan, porque ignoran, desconocen las Escrituras, el Tanaj. Y resulta que dentro del Tanaj está el libro de Baruch, donde está justamente esa enseñanza y esa revelación de que vamos a ser como los ángeles, tal cual como Él se los dijo. Entonces, por eso le digo, amados, estamos en un tiempo donde se están abriendo sellos de revelación de una cantidad impresionante de cosas, porque todo de lo que habló Mashiach es del Tanaj y de la Torá. Y claramente, con el pasar de los siglos, muchos hijos del diablo se encargaron de esconderlos para mantener al pueblo que vendría el día de mañana al conocimiento de Mashiach en ignorancia. Pero bien sabemos que el Padre tiene todo bajo control y por eso Él tiene todos esos pergaminos reservados y escondidos para quienes le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que cumplen con su voluntad, que son sus mandamientos. ¿Y quiénes son esas personas? Un remanente, que es lo que estamos estudiando hoy día. Ya, seguimos. Jeremías, capítulo 23. Aquí hay algo muy peculiar porque Jeremías 23, si usted lo lleva al paralelo con Mashiach, resulta que usted revisa Mateo 23 y va a encontrarse con estos mismos temas, curiosamente, por decirlo de una forma. Jeremías 23, verso 1, dice así: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo». ¿Quiénes serían en esa época? Estamos hablando de la época de Mashiach. Los que se hacen llamar fariseos, saduceos, etc. ¿Se fija? El cuerpo religioso que administraba, entre comillas, la parte espiritual del pueblo de Israel, ya en este caso de la tribu de Judá. Leo, entonces dice acá, por tanto así ha dicho Yahweh Elohim de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. ¿Por qué está hablando de eso? Porque justamente está profetizando Jeremías con respecto a lo que también ya estaba empezando un poco a ocurrir en esa época. Recuerden que Jeremías junto con Baruch estaban en la temporada de la deportación a Babilonia. Entonces, sí o sí, había ya una torcedura de la palabra hace mucho rato, pero claramente se manifiesta de manera literalmente grosera. Después del paso de Grecia, cuando aparece toda la filosofía griega dentro de la cultura israelita y aparecen los diversos tipos de pensamientos filosóficos de la Torá. Y ahí es justamente donde aparece el Talmud, mandamientos de hombre. Tradición de los ancianos también está escrito. Y aquí es justamente donde Mashiach hace una confrontación sumamente fuerte porque estaban desviando al pueblo. Y miren lo que está profetizado acá. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. ¿Por qué las espantaron? Porque resulta que todos decían que era muy pesada la carga con tanto mandamiento y tanto mandamiento cuando los mandamientos eran menos de los que estaban justamente escuchando a través de los rabinos. ¿Por qué? Porque le estaban añadiendo los mandamientos de hombre, le estaban añadiendo las tradiciones de los ancianos. Tanto así, recordemos que levantaron 39 prohibiciones para Shabbat, cuando no son 39 las que existen. De hecho, con las que existen, que son sumamente básicas, en no trabajar, en no hacer fuego, porque el fuego implica ir a buscar leña, picar la leña, eso es trabajo. También ir a buscar agua. ¿Por qué? Porque había que sacarla del pozo, claramente. Y eso implica un trabajo. Entonces, había que dejar todo eso organizado el día anterior, el sexto día, para entrar al séptimo día, el día de reposo. Y estamos hablando básicamente de eso. Claramente también tener todas las comidas organizadas para el día siguiente, para que las mamás no estuvieran cocinando, sino que solamente comieran lo que ya estaba preparado, ¿no es cierto?, para el día siguiente. Poder disfrutar en familia, poder tener un tiempo en familia y claramente estar hablando de los negocios del Padre, estar repasando justamente las Escrituras. Eso era todo. Pero aparte de eso, le colocaron 39 prohibiciones más. Que no pueden hacer esto, que no pueden hacer, que no pueden caminar tantos pasos. Estamos hablando de una religiosidad y una exageración literalmente ridícula. Y es por eso que en algunos momentos cuando uno ya entiende esto y ve a Mashiach enfrentándose a estos rabinos que se creían tan justos,
ustedes se pueden dar cuenta de la manera en que Él los trata. ¿Por qué? Porque resulta que los hijos de la serpiente, disfrazados de rabí, estaban queriendo engañar claramente al pueblo. Y lo que estamos viendo acá no es distinto, es exactamente lo mismo. Fíjense acá, vosotros dispersasteis mis ovejas, las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Perdón, si una persona está caminando en justicia, si supuestamente es un siervo, es un servidor de la corona, un servidor del Creador, ¿cómo puede llegar a hacer esto? A no ser que sea un infiltrado de las tinieblas, que está haciendo totalmente lo contrario a lo que el Padre dijo que había que hacer. Claramente usted tiene las simientes de la serpiente, no casualidad de que Mashiach los desenmascara de forma absolutamente pública, llamándolos generación de serpientes o generación de víboras. No sé si les suena eso. Y bueno, y estamos revisando Jeremías 23 y estoy haciendo el paralelismo con Mateo 23. Entonces, ustedes pueden dar cuenta exactamente lo mismo, curioso, pues voy a decir, curiosamente en el mismo capítulo, pero en dos versiones, en una con la profética Jeremías y luego con una realidad dentro de las cartas de la Besorá a través de Mateo. Sigo así. Verso 3, ahí mismo, en Jeremías 23. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras o países o naciones donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Aquí está diciendo claramente que va a llegar un momento en que todos quienes somos justamente su pueblo, volveremos a casa nuevamente, pero la casa original que viene siendo Edén, de donde fue justamente Adán desterrado. Y recordemos que Edén es la antesala a lo que nosotros conocemos hoy día como los perímetros territoriales de la nación de Israel, promesa hecha a nuestro padre Abraham. Joel capítulo 2, verso 32, un pasaje yo creo que es conocido por algunos. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, o rescate, o se podrán esconder, por decirlo de alguna forma también, como ha dicho Yahweh, aquellos que han tenido las buenas noticias predicadas a ellos y entre el remanente el cual él habrá llamado. Aquí estoy colocando justamente un anexo de lo que aparece justamente en Biblia Kadosh, porque resulta que la versión Valera que usted tiene eso no aparece. No aparece este pasaje tan importante. Y aquellos que han tenido las buenas noticias, aquí ya se está hablando literalmente a lo que se conoce en el griego como evangelio. Lo está declarando ya en la profecía de Joel. Joel capítulo 2 dice así, verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Pregunto, ¿dónde murió Mashiach? ¿Dónde murió Mashiach? ¿No fue en Jerusalén? ¿Qué dice acá? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén, el monte de Sión viene siendo justamente el cordón montañoso donde está Jerusalén. ¿Ya? Eso es Sión. ¿Ya? Ahí habrá salvación. Como ha dicho Yahweh, aquellos que han tenido las buenas noticias, la Besorá, predicadas a ellos. ¿Acaso Mashiach no fue a hacer eso? Y entre el remanente el cual Yahweh haya llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Abdías capítulo 1, verso 17. Abdías capítulo 1, verso 17 dice así: más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Nuevamente, mire cómo se vuelven a repetir ciertas palabras. Y será Kadosh, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será Kadosh. Será santo, a imagen y semejanza al Padre. Sean Kadosh como yo soy Kadosh. Amados, ¿usted puede ser santo? Por supuesto que sí, si usted lo quiere. Pero es que tiene que, primero que todo, si usted considera que hay algo que lo hace tropezar, todavía tiene mañas del mundo, pecados que solamente usted los conoce porque los ha ocultado claramente, porque no es de ningún halago el manifestar
públicamente el pecado, claramente, ¿será que les falta liberación? ¿Por qué cree usted que Mashiach dejó esa llave de reino? Justamente para su remanente. Abdías 1:17, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será Kadosh, será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Elohim como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Llegada de Mashiach. Llegada de Mashiach, palabra profética de la llegada de Mashiach. Un remanente. Un remanente que sí va a creer, que sí va a querer volverse de todo corazón, cumpliendo con Torah. Porque Él nos perdonó de la transgresión de la Torah. ¿Y cómo es posible que después del perdón de la Torah usted no esté caminando en Torah y siga su vida como que, me limpiaron la ropa, pero ahora me da lo mismo si se la ensucio? Pregunto, ¿dónde está el temor del Padre? ¿Dónde está el temor del Padre? Que cuando leyendo todas las Escrituras, aún así hacen vista ciega a los mandamientos. Tanto así le han creído a Hasatán, al enemigo, de que ya no hay Torah. Cuando Mashiach dijo claramente en Mateo, capítulo 5, verso 17 en adelante, de que Él no vino a abrogar la Torah, ni los profetas, sino que lo ha venido a completar. ¿Sabe por qué también habla Él claramente de los profetas? Porque los profetas siempre estuvieron ministrando y amonestando a la nación de Israel para que se volvieran justamente a la Torah. Y dentro de los profetas hay misterios proféticos que de hecho aún todavía no se cumplen porque están por cumplirse. Porque están por cumplirse. Entonces hay misterios que se van a vivir aquí en la dimensión terrenal y hay misterios que están escondidos dentro de los profetas en el plano espiritual y en el plano del reino celestial. Entonces, ¿por qué cree usted que no pueden pasar los profetas? Porque hay códigos escondidos, y vuelvo a repetir, que son solamente abiertos para aquellos que le aman. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice claramente Miqueas capítulo 7? ¿Qué Elohim como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, la manada pequeña, el remanente. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y para ir cerrando, Lucas, vamos a llegar al territorio de nuestro Mashiach. Lucas 12, verso 29 en adelante vamos a leer. ¿Qué dice aquí? Lucas 12, 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Ya? Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Que fue lo que dijo Mashiach. Mas buscad el reino de Yahweh y todas estas cosas os serán añadidas. Ya lo hemos ministrado. Pero estoy leyendo el pasaje porque mire lo que viene aquí. Verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, cosas que son en exceso, y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amado, ¿dónde está puesto su corazón?
en los cielos, en los Shamaim, en las promesas, en la gloria, en las señales, milagros, prodigios, o acá abajo en la tierra, los negocios, posesiones, la camioneta, el auto nuevo, el nuevo televisor. Perdón, se me olvidaba la casa en la playa o la casa en las montañas. Sería lindo, ¿no es cierto? Pero bueno, todas esas cosas, si usted las está buscando, como lo busca el mundo, le digo que está absolutamente errado. Porque si usted está buscando las cosas celestiales, se le van a añadir las cosas terrenales. Busquen primeramente el reino del Padre y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Si usted está buscando la añadidura, jamás nunca va a encontrar el reino. Y si no encuentra el reino, no va a encontrar la vida eterna. Desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor, Osvaldo Calderón, Shalom.